Bienvenidos a la primera clase de Algoritmos 1. Hoy vamos a empezar a ver cómo es la resolución de problemas con objetos, que como comentamos ya antes es el foco principal de esta materia, ¿sí? Básicamente es programación orientada a objetos. Bien. La idea, hoy vamos a hablar un poco, esta grabación vamos a hablar un poco de objetos, mensajes y delegación. Y después los otros temas, comportamiento, estado, encapsulamiento, lo vemos en próximas grabaciones. Vamos a ver un problema conocido, es el juego del Sudoku. Para los que no los conocen, se trata de tomar la, la- el juego que está ahí a la izquierda y transformarlo en la de la derecha. Básicamente las reglas del Sudoku es que en una misma fila no puede repetirse, tienen que estar los números del 1 al 9. En una misma columna tampoco pueden repetirse los números, tienen que estar presentes todos los del 1 al 9. Y en una misma caja, podemos llamarlo, que es cada uno de los de las estas que se ven elementos de 3 por 3 tampoco puede repetirse ningún número, y tienen que estar absolutamente todos los números del 1 al 9. ¿Sí? Entonces, la resolución de este sudoku que tenemos a la izquierda es el de la derecha. Entonces aquí les pedimos, tomen su momento, pongan pausa y piensen cómo resolverían ustedes este problema con lo que conocen hasta ahora de programación. ¿Qué pondrían? ¿Qué colocarían? ¿Cómo organizarían los datos? ¿Sí? Recuerden que los conceptos fundamentales acá son la fila, la columna y la caja. Creo que tiene otro nombre, pero no lo recuerdo. ¿Sí? Pero quedamos estas cajas de 3x3, donde en cada uno de esos elementos no puede repetirse, ¿sí?, ningún número. ¿Sí? O sea, con lo cual, y habiendo 9, tienen que ser números de un dígito sin incluir el 0, tienen que estar presentes todos los números del 1 al 0. Así que tómense un momento, pongan pausa y piensen cómo resolverían esto. Bien, vamos a reducir esto a, en lugar de pensar cómo resuelvo todo el problema, pues es un problema grande, ¿sí? O sea, quizás algunos de ustedes empezaron en matrices, en filas, en columnas, en formas de recorrer todo esto. En lugar de pensar todo el problema, vamos a acotarlo. Vamos a pensar en este problema esta pregunta que tenemos aquí abajo, que básicamente nos pregunta si puedo colocar el número 7 en la fila 2, columna 3. O sea, la fila 2 es aquí, columna 3 aquí. Si aquí puedo colocar el 7. Esa es básicamente la pregunta que queremos responder. O sea, queremos programar, o sea, queremos diseñar una solución que nos permita responder esa pregunta. Y acá vamos a empezar a encontrar diferencias entre lo que es programación orientada a objetos y programación estructurada. ¿Sí? Tanto la programación estructurada como la programación orientada a objetos, atacamos el problema de a partes. ¿Sí? Tomamos una parte del problema, ¿sí? Pero la programación estructurada va a buscar las partes en la solución del problema. Vamos a ir hacia la solución, hacia cómo solucionarlo, ¿no? Pensamos en funciones, en procedimientos, en estructuras de datos, para solucionar todo el problema. Mientras que en programación orientada a objetos lo que tratamos de buscar son cuáles son las entidades, ¿sí?, que representan al problema, ¿sí?, el problema en sí mismo. Y esas entidades las vamos a llamar objetos. Cuando programamos con PO, ¿sí?, programación orientada a objetos, la idea es descubrir cuáles son estas entidades, cuáles son los elementos que componen mi problema, ¿sí?, y entender cómo interactúan esos objetos, digamos. Y esa interacción pasará a través de mensajes. Vamos a ver que en programación de objetos vamos a estar en toda esta materia hablando siempre de que un objeto le envía un mensaje a otro, ¿sí? O un objeto recibe un mensaje de otro. Eso es como la interacción básica en programación orientada a objetos. Son objetos que envían mensajes a otro objeto que sabe recibirlo y sabe interpretar ese lenguaje, ¿sí? A ese saber interpretar el mensaje lo vamos a llamar comportamiento. A ver, decíamos que queremos ver si podemos colocar
¿sí? Un número en una celda. Entonces tenemos que encontrar cuáles son esos objetos y cuál es el comportamiento. O sea, cuáles son los objetos y cuáles son los mensajes para que un objeto enviando el mensaje a otro pueda resolver el problema. Entonces vamos a encontrar los objetos. Decíamos que la pregunta es, quiero saber si el número 7 puede colocarse en la celda ubicada en la fila 2, columna 3. Entonces, ¿cuáles son esos objetos? ¿Sí? Algunos de ustedes podrán decir, y fila, columna. No vayamos tan a todo el problema. Vamos a solamente esta pregunta. No estamos hablando de todo el juego Sudoku, ¿sí? Con fila o columna, sino que vamos a entender cada objeto en particular, ¿sí? No número es el objeto, sino que yo tengo el número 7. Esta pregunta sobre el número 7, solo el número 7. Entonces tenemos el número 7, que es uno de los objetos. La celda, ¿sí? Es la celda ubicada en la fila 2, columna 3. Entonces tengo la celda 2/3, la llamémosla, ¿sí? Que es la ubicada en la fila 2, columna 3. Y tengo también la fila 2. No hablemos de filas. Tengo la fila 2 y la columna 3. Y tengo la caja, ¿sí? Decimos que la caja es ese elemento, ese elemento que son esas subdivisiones de 3 celdas por 3 celdas, ¿sí? Entonces tengo la sala, la caja, en la cual está la celda 2, 3. O sea, acá tengo, si los contamos, 5 objetos. El número 7, la celda 2, 3, la caja que contiene la celda 2, 3, la columna 3 y la fila 2. Esos son los objetos con los cuales voy a trabajar. Entonces, para resolver si puedo ubicar el número 7 allí, tengo que ver si ya hay un número en la celda. Yo tengo que preguntarle a la celda si está ocupada. Entonces le puedo enviar el mensaje a la celda preguntando si está ocupada. Lo otro que tengo que saber es si en la fila, ¿sí? En este caso era la fila 2, ya está el número, ¿sí? Que quiero poner en esa celda. Lo mismo para la columna, ¿sí? Y también me tengo que fijar si el número ya está en esa caja. Entonces, básicamente, si no está, digamos, si no está en ninguna de las tres, si está vacía, lo puedo colocar ese número en la celda. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, si nos fijamos acá, las preguntas que tengo que hacerle a esos objetos es, a la celda le tengo que preguntar si está ocupada, porque yo no puedo colocar el número 7 si ya hay un número ahí. A la fila le tengo que preguntar si ya contiene ese número, si ese número está en toda la fila. Recordemos que no se puede repetir en la fila. Lo mismo tengo que preguntarle a la columna y lo mismo tengo que preguntarle a la caja. Entonces, los objetos, el objeto fila, el objeto columna, el objeto celda, el objeto caja, tiene que comprender el mensaje contiene. Y la celda tiene que comprender el mensaje está ocupada, ¿sí? Y si tomamos como otro objeto el programa Sudoku en general, debería poder comprender la pregunta general, que es, ¿puedo colocar tal número en tal celda? En este caso era el número 7 en la celda 2, 3. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, el usuario le pregunta al juego, ¿sí? Al juego Sudoku, si le puede colocar ese número en esa celda, y el programa Sudoku va a enviar 4 mensajes. Un mensaje a la celda para ver si está ocupada, y después un mensaje a tanto la fila, la columna como la caja, preguntando si contienen ya el número 7. Recordemos que no se podían repetir ahí. Con esas preguntas ya va a poder responder si puede colocar el número 7. Fíjense que no estamos hablando acá, seguramente más de uno de ustedes pensó en una matriz para guardar esta información. No estamos hablando de una matriz, no estamos hablando de filas, de columnas de la columna n, de recorridos de matrices, ¿sí? Como podríamos hacer, sino simplemente le preguntamos a cada objeto algo que debería poder responder. Y ahora vamos a definiciones generales. ¿Qué es entonces un objeto? Un objeto es una entidad, ¿sí? del problema que existe y que puede enviar mensajes y recibir mensajes. Si vamos más atrás, vemos que el programa Sudoku sabe recibir un mensaje, él puede colocar y sabe enviar mensajes. Él está ocupado o él contiene. Y ahora viene un concepto nuevo que es delegación, que es cuando un objeto, para responder un mensaje, necesita enviarle mensajes a otros objetos. Se dice que delega ese comportamiento. Así,
el programa Sudoku, cuando recibe el mensaje de puede colocar, fíjense que no se pone a recorrer una matriz, no hace operaciones con una estructura de datos, sino que simplemente envía mensajes a objetos que conoce, que con las respuestas de ellos va a poder él armar la respuesta al mensaje que recibió. Eso se llama delegación. En este caso, disculpen que voy para atrás de nuevo, el programa Sudoku, al recibir el mensaje puedo colocar, delega en celda, fila, columna y caja, delega ese comportamiento, necesita delegar en ellos para poder responder el mensaje que recibió. Y comportamiento lo vamos a definir como las posibles respuestas ante mensajes recibidos por un objeto. En el caso de la celda va a ser en el estado ocupado un sí o un no, ¿sí? Y en los otros también, y en el caso de en cada uno de los tipos de respuestas que pueden dar. Para verlo de otra manera, tenemos esto va a ser eso se llama un diagrama de secuencias, un diagrama que vamos a usar muchísimo durante el cuatrimestre. Vemos que el programa Sudoku envía un mensaje al tablero, el tablero sabe, bueno, en este caso estamos usando tablero y no programa Sudoku, pero él obtiene la celda, le pregunta si está libre, obtiene la columna, le pregunta si está libre, obtiene la fila, le pregunta si está libre, ¿sí? Y arma la respuesta con todas las... arma su respuesta, esto de acá, con todas las respuestas, ¿no? Procesando las respuestas que le dieron cada uno de los otros objetos en los cuales delega. Vamos a ver, vamos a usar muchísimo esto, ¿sí? Diagramas UML para interactuar, para mostrar cómo trabajan los objetos entre sí, ¿sí? Y hay distintos tipos de diagramas. El UML va a haber una clase específica sobre eso, pero lo vamos a ir viendo de a poco en las clases, y vamos a tener una clase específica con buenas prácticas de cómo usar UML. Pero los diagramas que vamos a usar en general son lo que llamamos diagramas UML, y es una forma estándar en lo que es programación orientada a objetos para mostrar elementos de las soluciones que estamos proponiendo. Bien, vamos a algo más general. Entonces, el programa orientado a objetos, ¿sí? Básicamente es un conjunto de objetos enviando mensajes a otros objetos. Eso es en lo que se resuelve. Fíjense que acá no estamos hablando de funciones, de estructura de datos, sino que estamos hablando de objetos con su comportamiento. Los objetos receptores reciben los mensajes, realizan algo y devuelven un valor, ¿sí? O no. Eso es básicamente lo que hacen, ¿sí? Los mensajes pueden implicar que se crean nuevos objetos, y el comportamiento es un tema clave, que el comportamiento puede delegarse. Significa que no tiene que, por qué un objeto, al recibir un mensaje, tener toda la lógica para recibir ese mensaje, sino que puede contar, puede enviar mensajes a otros objetos para que resuelvan parte de lo que quiere hacer, ¿sí? Y después compone todo eso, ¿sí? Lo procesa y devuelve el resultado que se espera de él. Yendo a un poco cuáles son las cosas clave en este momento, deberían entender qué es un objeto, ¿sí? Pregúntense ustedes qué es un objeto, a qué llamamos el comportamiento de un objeto, ¿sí? De nuevo, pregúntenselo, si no, rebobinen y traten de responder esta pregunta. Y qué llamamos delegación, qué significa que un objeto delegue en otro. Esas son un poco las tres de las claves de esta clase. En el próximo video vamos a ver el tema de cómo implementamos los comportamientos de los objetos. Pero vamos a cortar acá, así cada video es más corto. Muchas gracias por estar escuchando.